Bienvenidos a Concéntrica Medios. Hoy en el tablero ponemos sobre la mesa un tema que nos toca a todos, la seguridad en Colombia. ¿Cómo era para los militares antes del acuerdo de paz y cómo se vive hoy en medio de las nuevas amenazas y realidades? Para responder esto conversamos con Juan Carlos Granados, un ex militar que vivió en carne propia este antes y después. Quédate porque lo que vas a escuchar no solo habla de las Fuerzas Armadas, sino también del país que somos y el que queremos construir. Mi nombre es Juan Carlos Granados. Yo presté el servicio, soy cuarto contingente del 97. Para comprender las transformaciones conviene partir de la experiencia personal. ¿Cómo era la seguridad en los servicios activos y qué recuerdos marcan este periodo? ¿En qué región sirvió antes del acuerdo y cómo era la seguridad en ese momento? Las más complicadas en las que yo estuve fue el oriente antioqueño, muy complicado el oriente antioqueño. Orden público, dificilísimo en ese tiempo. También estuve en Segovia, Antioquia, nordeste antioqueño, difícil porque existían dos ramas que eran tanto la problemática de paramilitarismo como la problemática de guerrilla. Entonces, lo que pasa en esa zona es que mueve oro, estaba en ese tiempo la Frontino Gold Mine, y mucho oro, y ese era el inconveniente en el nordeste antioqueño. También otra zona muy difícil fue el sur del Tolima, de Chaparral para adentro, planadas. Difícil porque eso sí era neto guerrillero. Entonces era una zona muy complicada porque para poder acceder a esa zona solo era helicoportadamente. No podíamos entrar por tierra. Y los movimientos normalmente eran nocturnos porque si hacíamos desplazamientos en el día, lo más seguro era que la guerrilla viera por dónde nos estábamos desplazando y nos montara una emboscada o nos tuviéramos algún inconveniente con minas. ¿Cuál fue el mayor riesgo cotidiano para usted y para su unidad? ¿Cuál era el mayor miedo que teníamos nosotros como militares? No era el combate como tal, porque para eso nos entrenaron, para eso fuimos preparados para combatir. ¿A qué le teníamos mucho miedo? A las minas, porque en aquel tiempo las minas eran minas antipersonales, les decíamos esas minas que entierran, y normalmente las primeras que comenzaron a colocar sí eran antipersonales. Le destruían o impedían el avance de la tropa, porque sí le destruían a usted el talón, el pie. Pero con el transcurrir de los días la guerrilla se volvió más, ¿cómo le explico yo? Antihumana. Hoy la realidad es compleja, nuevas amenazas, vacíos de autoridad y dinamismo criminal. Queremos contrastar la percepción pública y la experiencia real de quienes estuvieron en el terreno. ¿Qué cambios en seguridad notó tras la firma del acuerdo? Fue un cambio porque antes del acuerdo de paz existían solo los batallones de contraguerrilla. Ese fue un cambio muy, muy grande. Solo existían batallón de contraguerrilla del 1 hasta el 50. ¿Sí? Lo cambiaron a BACOT. Ya no era batallón de contraguerrilla, sino BACOT, batallón de combate terrestre, BACOT. Ese fue un cambio muy grande, pero solo fue cambio de nombre. Las instrucciones ya iban más enfocadas hacia los derechos humanos, hacia el respeto por la vida, hacia el respeto por la persona herida, hacia más respeto por la población civil. Esos fueron los grandes cambios que pude evidenciar. Desde su retiro, ¿cómo percibe la seguridad en esta región hoy? Sí se notó el cambio. Las regiones lograron ser más seguras, el campesino vivía mejor, la situación mejoró bastante, pero no duró mucho tiempo, ya que llegaron otros sectores armados, otros grupos armados, y como ese campo que se dejó ahí no lo logró suplir el ejército, entonces llegaron otros grupos armados y se apoderaron de esa zona y pues ya estamos viviendo. Antes, digamos, peleábamos solo FARC, ELN y paramilitarismo. Ahora hay mucho grupito pequeño que pueden ser 30, 40, 50 bandidos o terroristas y
y se hacen llamar de X forma, comienzan a volantear la zona, comienzan a rayar las paredes, aquí mando yo, que yo soy alias el diablo, por decir algo. ¿Qué riesgos siguen enfrentando militares retirados y activos? Sí, hay sobre todo pues los que vivimos acá en las ciudades, no tenemos tanto ese inconveniente, pero sí tengo muchos compañeros retirados que viven en cabeceras municipales, en pueblos, en los cuales informan o nos dicen que están pagando por cabeza de militares o policías retirados. No solo la guerra es con los activos, sino con los retirados. Y se han visto muchos casos en donde han matado a soldados profesionales, han matado a oficiales en uso de buen retiro. ¿Qué papel deberían tener las Fuerzas Armadas, la sociedad civil y otros actores en la paz? Deberían unirse todo, unirse el Estado, unirse los programas del Estado para generar, para por ejemplo, la droga. La droga es un tema muy importante porque eso le da mucho dinero a los grupos armados ilegales. El secuestro, entonces ellos secuestran, como la guerra da plata, es de plata, entonces y muere gente que no tiene que ver nada con esto, ¿sí? Entonces un soldado, normalmente un soldado es de familia humilde, no es un ilustre, ¿sí? Entonces mueren soldados, mueren campesinos, ¿sí? Entonces es un tema muy difícil de tratar. ¿Qué mensaje dejaría a las nuevas generaciones sobre seguridad y reconciliación? Todos podemos pensar distinto, unir esas ideas para tener un mejor país, una mejor sociedad. Todos podamos aportar para que podamos vivir en armonía, que todos podamos consolidar esas ideas que tenemos para consolidarlas y vivir bien, no que usted piensa distinto, entonces toca matarlo o toca desaparecerlo o toca sacarlo del camino porque lo único que vale son mis ideas. No, hay muchas cosas que se pueden tomar de todas las personas, a juntarlas y mirar qué podemos para poder vivir en paz, en amor, en armonía.